Muy buenas tardes, mi nombre es Saúl Rizo Gutiérrez y actualmente estoy estudiando Ingeniería en Tecnología Ambiental en la Universidad Abierta y a Distancia de México. El día de hoy he realizado este video para hablarles acerca de los métodos o técnicas de muestreo, así como las normas oficiales mexicanas que se ven involucradas en el proceso. Los metales pesados en ambientes urbanos pueden ser ingeridos y o inhalados y llegar a constituirse en un problema de salud, ya que muchos de ellos ocasionan enfermedades graves en humanos. Como podemos observar, los seres humanos somos directamente afectados debido a la contaminación del suelo. Es por ello que es de suma importancia que muestremos o que tomemos muestras del suelo para de esta manera determinar cuáles son los contaminantes que están presentando, el grado de contaminación, las características físico-químicas y biológicas del suelo, así como las microbiológicas y también la manera en la que los contaminantes se transportan. De esta manera podemos sugerir o podemos utilizar diversas tecnologías para remediar el suelo, o al menos para reducir el grado de contaminación. Aquí podemos observar unas imágenes de suelos contaminados por metales. Mi caso de estudio es en la ciudad de Morelia, Michoacán. La ciudad de Morelia, Michoacán presenta baja capacidad de sorción, según 3 índices aplicados para medirla, y se considera urgente tomar decisiones y realizar acciones para proteger a la población. Y la causa de los contaminantes, aquí nos muestra una descripción de las diferentes actividades que se realizan en la ciudad de Morelia, Michoacán, así como los diversos giros industriales. Y pues aquí nos dice que la razón principal por la que se encuentra la generación de partículas con metales pesados y que quedan en el suelo es debido al tráfico vehicular, como lo podemos observar aquí. El objetivo de este estudio consiste en la evaluación de estos 3 índices de sorción de metales pesados en suelos urbanos. Ahora responderemos a esta pregunta: ¿qué se necesita para realizar un muestreo de calidad? Principalmente para realizar un muestreo de calidad necesitamos tener la siguiente información, que va a consistir en un plan de muestreo. Una vez que nosotros desarrollemos nuestro plan de muestreo, que debe de tener todos estos elementos, nosotros vamos a proceder a realizar el muestreo. Aquí en este caso necesitamos el lugar y la fecha de elaboración. Necesitamos el nombre y la firma de los responsables de su elaboración. Necesitamos el tipo de muestreo que se va a desarrollar, debido a que hay diversos tipos de muestreo y el que nosotros vayamos a escoger es el que necesitamos de especificar y vamos a desarrollarlo posteriormente. Tenemos que dar una especificación de la localización del sitio. Tenemos que mencionar la delimitación, tenemos que mencionar las características demográficas y climatológicas del mismo lugar, para saber de qué manera estas influencian en la contaminación. También tenemos que presentar un diseño del muestreo. Tenemos que justificar la ubicación, los criterios utilizados y el método para la distribución de puntos de muestreo. Vamos a seleccionar diferentes puntos de muestreo y por lo tanto tenemos que justificar la razón por la cual los estamos seleccionando y por qué en esa área. Tenemos que seleccionar el tipo de muestreo y el registro de los parámetros del campo. También necesitamos especificar cuál es el número de muestras que vamos a utilizar, la profundidad de las muestras, el procedimiento de muestreo, los materiales, equipos de muestreo y seguridad, recipientes, etiquetas y registros del campo. También tenemos que mencionar la custodia de las muestras. Una vez que se llevan, nosotros tenemos que asegurarnos de que esas muestras lleguen sin infectarse. También vamos a mencionar el procedimiento de aseguramiento y control de calidad del muestreo, la descripción de actividades, responsables y tiempos de ejecución, y los anexos que soporten nuestro plan de muestreo. Lo que tenemos que considerar para las muestras del suelo: tenemos que garantizar que la muestra sea obtenida de un tamaño tal que una vez tamizada contenga por lo menos 250 gramos de residuo fino. De esta manera se va a facilitar y se va a permitir un análisis más a profundidad. Y es un poco más complicado que la muestra se comprometa. También necesitamos evitar que nuestro equipo de muestreo vaya a contaminar la muestra del suelo, ya que en ocasiones podemos utilizar un equipo que está infectado o que no está esterilizado
y puede contaminar esta muestra del suelo, por lo tanto esos contaminantes ya serían externos. Y también necesitamos, si vamos a realizar un muestreo vertical, necesitamos identificar los diferentes horizontes que forman el suelo en función de su aspecto físico. En esta figura que podemos observar cómo podemos tomar 5 muestras que son las requeridas según el 3 bolillo, cómo se distribuye las partes de donde vamos a tomar la muestra. Y en caso de presencia de restos de plantas, se deben retirar antes del muestreo. Tenemos que asegurarnos que nuestra superficie esté limpia para que sea más fácil la extracción de la muestra. Tenemos que asegurarnos de tomar fotografías del sitio para que puedan estar claramente referenciadas, y todo esto lo tenemos que registrar en una libreta de campo. Para manejar y controlar las muestras tenemos que envasar y etiquetar las muestras. Esta es una parte fundamental para que no vayamos a confundir o perder las muestras. Una vez que hayamos obtenido las muestras, tenemos que registrar toda la información en la libreta de campo. Cuando las muestras estén envasadas y etiquetadas, tienen que ser llevadas al laboratorio. Y se tienen que trasladar las muestras y hacer una cadena de custodia. Esta cadena de custodia es un protocolo que se debe de seguir para que las muestras lleguen bien y lleguen sin ningún tipo de infecciones. La persona que esté transportando estas muestras tiene que anotar las condiciones que pudieron afectar las muestras, ya sea las cuestiones climatológicas durante el transporte o algún otro evento. Y aquí nos aparecen las instrucciones para preparar las muestras en un laboratorio. Básicamente, el primer paso es recibir las muestras. Tenemos que recibirlas. Una vez que las recibimos, tenemos que hacer un registro de lo que se está recibiendo, un proceso de secado, cribado, homogeneizado y cuarteo, y el almacenamiento para su conservación. Pues estas muestras deben de ser envasadas para su uso o almacenamiento, y tenemos que seguir el procedimiento que aparece en la norma en la preparación de las muestras. Tenemos que realizar todos los pasos, como había dicho, hasta que podamos almacenarlas sin que haya ningún riesgo de que se contaminen. De acuerdo al contaminante que se presenta, que en este caso es metales pesados, ¿qué tipo de muestreo se efectuará? El muestreo que yo creo que es más pertinente es el muestreo exploratorio en áreas urbanas, cuyo objetivo es obtener las muestras de suelo representativas para establecer la presencia de contaminación y, en su caso, la distribución horizontal de la misma, y valorar su posible migración vertical. Una vez que los metales pesados han migrado verticalmente, hay un grave riesgo de que se vayan a contaminar las aguas del subsuelo. Si esto ocurre, tenemos que asegurarnos de que se estén tomando cartas en el asunto para evitar los daños a la humanidad. Y el procedimiento para realizar esta muestra dice que las muestras deben tomarse en suelos expuestos, aplicando los siguientes criterios. Un muestreo superficial de 0 a 5 centímetros. El tipo de muestras deben de estar de acuerdo con lo definido en la tabla 3. La tabla 3 aquí nos especifica el tipo de punto de muestreo y las equivalencias de muestras. Por ejemplo, parques y jardines nos dice que la muestra equivale a una muestra compuesta que se formará con el número de muestras simples, que indican en las tablas 1 o 2 en función de la superficie del terreno. También tenemos que seleccionar áreas de muestreo con base a la información documental y de campo respecto a las posibles zonas afectadas. Una vez que ya tenemos recabada la información y hemos identificado focos donde estarán los contaminantes, y seleccionarlos como nuestra área de muestreo. También tenemos que seleccionar el número mínimo de puntos de muestreo para cada área definida en el punto anterior, y el número mínimo de puntos de muestreo será el indicado en la tabla 1, que se las mostraré a continuación. Aquí nos dice la superficie del sitio que se supone contaminado en hectáreas, el número mínimo de puntos de muestreo y el número mínimo de pozos verticales si estamos haciendo un muestreo vertical. También nos dice que tenemos que contemplar la distribución de los puntos de muestreo, y en cada área definida se distribuirán los puntos de muestreo de manera reticular, radial o cualquier otra que sea específica para el sitio y que no conduzca a errores por sesgo.
En este caso nos dice que tenemos que incluir parques y jardines públicos. Para valorar la migración vertical de contaminantes se pueden utilizar excavaciones que permitan el acceso de la persona que toma la muestra, o se pueden utilizar perforaciones para el hincado de un muestreador manual o mecánico que obtenga un núcleo que permita ver y muestrear el perfil del suelo. Y los requerimientos para el muestreo vertical son tipos de muestras simple para cada intervalo, número mínimo de pozos, el indicado en la siguiente tabla. Tenemos que contemplar la profundidad de los pozos, y esto pues para asegurarnos de que no está llegando estos contaminantes a los mantos acuíferos. Y tenemos que ver los intervalos de muestreo. De esta manera nosotros podemos debemos identificar los diferentes horizontes que conformen el suelo y sus características físicas. Las normas que se ven involucradas en este muestreo, principalmente la norma 147 Semarnat. Esta establece los criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por algunos metales pesados. En esta norma se especifica que para realizar muestreos tenemos que acudir a la norma NMX AA-132-SCFI-2006, la cual establece el procedimiento para muestreo de suelos para la identificación y la cuantificación de metales y metaloides y manejo de la muestra. En esta segunda norma yo he encontrado toda la información para realizar el muestreo. Allí se encuentran todas las especificaciones y nosotros podemos guiarnos con ella para poder tener un muestreo de calidad. Pues de mi parte sería todo. Espero que hayan entendido el video y que les sea de su interés. Muchísimas gracias por todo.